Vamos a ver a continuación cómo podemos obtener, a partir de una expresión regular, un autómata finito lambda. O sea, un autómata finito no determinista con transiciones lambda. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver cómo se puede representar una expresión sencilla. Comencemos con el caso de las expresiones más simples, que serían los símbolos de un alfabeto, supongamos X y Y, y los autómatas que se obtienen, que van a constituir una especie de plantilla que vamos a utilizar para la construcción del autómata finito lambda, se conoce como construcciones de Thomson. Por ejemplo, para el caso de X, se puede plantear este autómata sencillo, que lo único que acepta es la secuencia unisimbólica X. Como se puede apreciar, desde el estado inicial para llegar al estado final, la única forma es leyendo X, o sea que lo único que acepta este autómata es esa secuencia que estaría representando una expresión regular sencilla. ¿Sí? También, suponiendo ahora otro símbolo del alfabeto, Y, estaríamos en un caso similar, o sea que el autómata que acepta únicamente Y sería este autómata sencillo. Para los casos triviales de la palabra vacía, por ejemplo, sería suficiente con definir un autómata que tenga el estado inicial también final y sin ninguna transición, o sea, ese sería el mínimo que podríamos construir, el autómata más sencillo, que lo único que va a aceptar es la palabra vacía, porque al tener su estado inicial final, sin leer nada, ya estamos reconociendo, ya estamos aceptando. Entonces, la palabra vacía sería la única reconocida por este autómata. También el caso trivial del conjunto vacío, o sea, del lenguaje vacío, y el autómata más simple que aceptaría ese lenguaje sería un estado inicial no final sin transiciones. Entonces, obviamente, ese autómata no acepta ninguna palabra. Sería el conjunto vacío. Bien, si continuamos ahora con otro caso ya un poco más complejo, pero dentro de las situaciones sencillas, sería la unión de dos símbolos. Es decir, esta expresión regular X más Y, que representaría las palabras unisimbólicas X y Y. ¿Cómo sería el autómata? Comenzamos con el autómata que acepta X, después el autómata que acepta Y, y hacemos la unión, como habíamos visto, unificando los estados iniciales, ¿sí? O sea, se coloca un nuevo estado inicial con transiciones lambda a los estados iniciales viejos, y también como recomendación se unifican los estados finales. De tal manera que la plantilla que queda, ese modelo estándar para X más Y, estaría constituido por esos 6 estados. ¿Sí? Entonces, tendríamos resuelto el problema de la suma de dos símbolos como expresión regular.
Otro caso sería concatenar X con Y. Vamos a hacer en forma similar. Planteamos el primer autómata que acepta X, después el segundo autómata que acepta Y, y la concatenación, como habíamos visto, consiste en colocar un enlace entre el estado final del primero y el estado inicial del segundo con una transición lambda. De tal manera que ahí tenemos lo que sería la plantilla para el caso de la concatenación de dos símbolos, en este caso, X y Y. Por último, si queremos representar la operación estrella de Kleene sobre un símbolo, es decir, que representaría el conjunto de todas las secuencias de X, incluida la vacía, también vamos a aplicar el artificio que habíamos visto para la operación estrella de Kleene, que consistía en tomar el autómata que acepta X, en este caso, y colocar en primera instancia una transición lambda del final al inicial. Con lo cual ahí tendríamos ya todas las secuencias de X de longitud 1 o mayor. Pero para garantizar la aceptación de la palabra vacía, que forma parte de X asterisco, agregamos un estado inicial nuevo que a la vez va a ser final. Entonces ahí ya tendríamos resuelto X asterisco. Pero nuevamente vamos a recomendar la unificación de los estados finales en uno solo. Entonces, colocamos transiciones lambda desde los finales viejos a un final nuevo y la plantilla para X asterisco sería esta, formada por estos cuatro estados. Bien, utilizando estas construcciones de Thomson, estas plantillas, podemos plantear ahora un algoritmo que se lo conoce como método de Thomson debido a su autor, de tal manera que a partir de la expresión regular con un alfabeto base cualquiera, se puede construir el autómata con transiciones lambda, ¿sí?, correspondiente a esa expresión regular, que va a reconocer esa expresión regular. La primera pauta para la construcción de ese autómata es construir para cada símbolo del alfabeto base que figure en esa expresión regular un autómata sencillo como el que veíamos recién. Y si fuera necesario, también para lambda, porque podría ser que en la expresión regular aparezca la palabra vacía. Y en segundo lugar, se procede con todos esos autómatas pequeños, con esos autómatas sencillos que aceptarían únicamente los símbolos del alfabeto base y eventualmente lambda, procedemos a realizar las operaciones que están indicadas en la expresión regular. Y de esa forma se construye el autómata. O sea, es muy simple el mecanismo. Siempre vamos a recomendar la unificación de los estados finales en cada una de las operaciones que se vaya haciendo. Eso es para que el resultado tenga un solo estado inicial y un solo estado final. Y eso simplifica la implementación de este mecanismo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora este ejemplo. Ahí tenemos la expresión regular
correspondiente a este autómata, a este AF lambda. Y si ustedes observan, la construcción de este autómata se ha hecho siguiendo los pasos anteriores. Podríamos identificar dentro del modelo cada uno de los autómatas elementales correspondientes a los símbolos del alfabeto base que figuran en la expresión regular. Podemos reconocer para este símbolo este autómata que acepta únicamente A, si yo lo considero así en forma separada, el autómata que empieza en Q3 y termina en Q4, ¿sí? Después entramos dentro de la expresión de este paréntesis, ¿sí? Y ahí tenemos una unión de A con B A asterisco C. Entonces, el autómata que acepta este símbolo A es el que tenemos acá, ¿no? Q1 y Q2. Bien. Ahora, este otro factor, B A asterisco C, lo tenemos acá. Acá tenemos el autómata que acepta B, acá tenemos el autómata que acepta A, entre Q7 y Q8, ¿sí? Y el autómata que acepta C. Por supuesto que como A está con la operación estrella de Kleene, le hemos aplicado la plantilla y tenemos esta transición de Q8 a Q7 con lambda y de Q19 a Q20 con lambda y de Q19 a Q7 con lambda y de Q8 a Q20 con lambda. O sea, es la plantilla que hemos analizado recién, aplicada a el autómata elemental, al autómata base que acepta A. Y después la concatenación de este a través de las transiciones lambda con A estrella y concatenado después también con C. O sea que entre Q5 y Q10 lo que tenemos es toda la expresión esta, que sería el segundo factor de esta suma, ¿sí? Y entre Q21 y Q22 tenemos resuelta la suma de A más B A asterisco C. Ahora, todo ese paréntesis está afectado por el operador estrella de Kleene. Y eso lo vemos claramente porque se aplicó la plantilla de nuevo entre Q21 y Q22. ¿Sí? Tenemos Q22, una transición lambda a Q21, se agregó Q23 y Q24, ¿sí? Entonces, con transiciones lambda de Q23 a 21, de Q22 a 24, y por último de Q23 a Q24, construimos toda esta parte que iría de Q23 a Q24, que correspondería a todo el paréntesis estrella de Kleene. Claramente vemos después la concatenación de A con toda esa parte del autómata y concatenado con C, que sería de Q3 a Q12. ¿Sí? Que sería toda esta parte ya superior del autómata. Bueno, la parte más sencilla es la del segundo término, BBA, que lo tenemos acá, B, B y A, que están concatenados a través de transiciones lambda, ¿sí? Y por último, la unión de toda esta parte con esta otra parte, que sería ya el autómata resultante entre Q0 y Q25. Y eso ya serían los estados inicial y final de todo el modelo. ¿Sí? Bueno, esto que parecería ser muy complejo a simple vista, este autómata, pero la construcción del mismo es muy simple y eso es lo que hace eficiente a este algoritmo, la simplicidad con la que se va construyendo. Si yo diseño un algoritmo, lo implemento con un programa para que haga esto, sería muy simple la construcción a partir de
una expresión regular, ¿sí? Después vamos a ver, a través de otro mecanismo, cómo se puede convertir este autómata lambda en un autómata determinista. Porque aclaremos que los autómatas deterministas son más eficientes en el momento de reconocer la secuencia, porque no tenemos distintas alternativas para una misma secuencia, sino que para cada secuencia hay un solo camino que se puede recorrer, ya sea para aceptarla o para rechazarla. Así que ya vamos a analizar más adelante cómo sería la comparación entre estos dos modelos, determinista y no determinista, y vamos a concluir que el determinista es mucho más eficiente en la ejecución del modelo. Pero el modelo no determinista tiene como ventaja la simplicidad en la construcción, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? O sea, resulta mucho más simple construir un modelo no determinista y después hay un mecanismo para llevarlo a determinista, de tal manera que no hay ningún inconveniente. Y también hemos visto cómo minimizar el determinista, así que ese sería el proceso completo, ¿sí? Construir el no determinista, después pasarlo a determinista, minimizarlo, y ese sería ya el modelo que se utiliza para implementar los reconocedores o aceptores de expresiones regulares, ¿sí? Bien, se pueden hacer algunas simplificaciones, que es lo que tenemos en esta otra diapositiva, ¿no? Fíjense que si ustedes analizan la misma expresión, también está acá presente los 9 autómatas sencillos, ¿no? Porque si ustedes cuentan son 9 terminales que tenemos acá en esta expresión. Y están los 9. ¿Ah? Acá tenemos el primero correspondiente a esta A. ¿Sí? Acá después tenemos esta otra A que se corresponde con este autómata. Esta B con este autómata. La C con este otro. Fíjense en la simplificación que hemos hecho acá con A asterisco. Fíjense, A asterisco yo lo puedo representar directamente con un lazo sobre el estado 6. ¿Sí? Así que ahí hemos hecho una simplificación. Lo mismo que se han simplificado las transiciones lambda para hacer las concatenaciones de A con toda la expresión que está entre paréntesis. Lo mismo que la concatenación con C. Se ha simplificado las transiciones lambda. Y se podrían hacer otras simplificaciones en este ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado porque si yo simplifico de más, en el sentido de que podría ser una simplificación errónea y que el modelo ya no reconozca la expresión regular de partida.